Dios le bendiga, mis amados. Bienvenido una vez más a Enfocado en Cristo TV. Hoy me acompaña mi hermano de sangre, César Reyes, ministro del Señor, y hoy vamos a estar tratando el tema de el primer viaje de Pablo, que se encuentra en el capítulo 13 y 14 de Hechos. Gloria a Dios. Mi hermano César con nosotros. Gracias por la invitación, por fin se dio. Muchas veces hemos cuadrado, pero no se había materializado. Encantado de estar aquí. Para mí es más que un honor predicar al lado de mi hermano, el que uno de los primeros que el Señor llamó en mi casa. Aleluya. ¿Qué tenemos? Para mí es una honra realmente que mi hermano esté aquí también conmigo. Y nada, vamos a dar lo que Dios hoy puso en nuestros corazones, que hablar. Estaremos haciendo 4 videos o más acerca de los viajes misioneros de Pablo. Así es. Este es un tema que cuando yo lo comencé a estudiar, lo vi como una serie, porque me quería quedar ahí pegado, estudiando todo lo que aconteció con Pablo y los viajes, cuántas veces lo dieron por muerto y de verdad que llenó mi vida de esa fe que necesitaba en ese entonces Gloria a para seguir Dios. los caminos del Señor. Mi hermano César ahí puede iniciar con Así es. el Así que capítulo vamos a 13. ir a Hechos 13, versículo 1 en adelante, y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto a Herodes el tetrasca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice el 3: entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Sabe que estos 3 versículos inicial me llenan de mucho gozo y de mucho del manejo que tenían estos maestros y estos profetas, Así que es. aún diciéndole el mismo Dios a través del Espíritu Santo, que apartaran a Pablo y a Bernabé, ellos no fueron a la ligera y dijeron inmediatamente, mira Pablo, Dios me dice que, y Bernabé, que lo aparte para el Señor, que lo aparte para la obra de Dios, sino que ellos decidieron orar en ayuno y oración y luego, imponiéndole las manos, apartaron a Bernabé y a Saulo, a Pablo, en ese entonces. Y en estos tiempos vemos que hay muchas personas que adoptan otros inmediatamente, quizás sin Dios decirle o direccionarlo, y lo ungen como profeta, como maestro, pero no se dedican a esa búsqueda de oración y ayuno para poder cumplir con lo que Dios le estaba mandando, sino que hay Así muchas es. personas que lo hacen a la ligera y comienzan inmediatamente a profetizar, es decir, Dios me dice tal cosa y tal cosa, y viendo la delicadeza que tenían estos maestros y estos profetas de cumplir el propósito de Dios, claro, pero sin hacerle errar a nadie, sin Así es. ponerle piedra de tropiezo, diciéndole cosas que Dios no ha dicho, sino que ellos buscaron la dirección de Dios para poder decirle a Bernabé y a Pablo lo que Dios estaba diciendo en ese entonces. Gloria a Dios. Yo creo que aquí tenemos algo que desempacar hermoso, y es con relación a lo que estamos viviendo en esta generación. Habemos muchas personas que no tenemos sentido de propósito en la vida. Vemos tantas cosas y somos bombardeados con tanta información que en ocasiones uno no sabe para qué fue creado, cuál es el propósito, a qué Dios me está mandando. Y aquí yo creo que Dios, Manuel, nos da un misterio revelado a gritos. Dice: ministrando estos al Señor, o sea, estaban orando juntos y Sí, ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, o sea, volvieron a ayunar y orar, como sí, tú dijiste, les impusieron las manos y lo despidieron. Atento aquí. Si tú estás viviendo un momento en el que ahora mismo tú no sabes para qué tú fuiste llamado, te invito a una iglesia. Ve a una iglesia cristiana y trata de participar en cultos de ayuno y oración. Porque Dios te está diciendo aquí que posiblemente tú no sepas hacia dónde tú tienes que dirigirte porque no te estás reuniendo con hombres de Dios en ayuno y oración. Así que yo te insto
que si tú tienes mucho que no va a una iglesia, o si tú eres cristiano y tienes mucho que no tomas tiempo con personas, estar en ayuno y oración, Dios a través de nosotros te está diciendo que es tiempo de buscarlo en ayuno y oración para tú saber cuál es tu propósito. Así es. Seguimos. Vamos a seguir con el versículo 4 al 8. Vamos a ver. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Y dice el 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el hombre. Elimas el mago. Así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Tú sabes que ahí me impresiona porque cómo trabaja el Espíritu Santo, lo lindo que trabaja el Espíritu Santo. Dice que aquí que ellos fueron enviados, ¿verdad? Al principio dice que fueron despedidos, pero aquí en el versículo 4 dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. Amén, así es. Inmediatamente tú eres enviado por el Espíritu Santo, ya Dios trazó una meta y Dios trazó una línea por el cual tú te vas a dirigir y lo que iba a acontecer allí. Dice que inmediatamente ellos llegaron a aquella ciudad, se encontraron con el procónsul, pero había un mago que impedía que lo verdadero, que lo puro llegue a aquel lugar, que el procónsul de aquel lugar escuche la palabra de Dios que fue enviada a él. Y asimismo hace Satanás con nuestras vidas. Así es. Satanás no quiere que la palabra verdadera llegue a ti. Satanás no quiere que el evangelio de Cristo, el cual va a cambiar tu estilo de vida, llegue a ti. Entonces él va a tratar de imponerse, él va a tratar de darte lo que más te gusta para que tú no te acerques a una iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y dice que cuando Pablo llega allí, este Elimas, profeta falso, comenzó a entrecruzarse entre Pablo y el procónsul para que no le llegue la palabra. Pero Dios ya sabía lo que iba a acontecer y le dice que Pablo, a través del Espíritu Santo, le profetiza a él y le dice: por cuanto tú te impones a lo que es verdadero, por cuanto tú te impones a que la palabra de Dios sea llevada a aquel lugar, Dios lo dice que lo dejó ciego por un tiempo. Así es. Tú sabes qué me encanta de esto, que dice que el hombre era prudente y en ocasiones nosotros tenemos el sentir. Hay personas que desde que escuchan una campaña o desde que escuchan a un cristiano predicando, prestan sus oídos, tienen el deseo de escuchar lo que se tiene que decir de parte de Dios. Pero su vínculo, las personas que están alrededor, le impiden acercarse a Dios. Y yo creo que hay que ser sabio en ese aspecto de quienes nos rodeamos, a quienes nosotros le prestamos nuestros oídos. Porque tú quizás digas, bueno, yo cada vez que predican, soy como ese hombre, yo lo invito a que me prediquen, a que me lean la Biblia, pero tú sabes que no son oidores lo que van a ser salvos, son los hacedores. ¿Qué Así significa es. esto? Que la palabra de Dios, en una ocasión Jesús dice, mis discípulos son los que escuchan mi voz y me siguen. Así es. De nada vale que esa persona hubiera escuchado a Pablo y hubiera seguido con esa persona al lado y hubiera seguido en los caminos que no provienen de Dios. Así que yo creo que Dios nos está hablando fuerte y claro aquí, haciéndonos entender a esas personas que nos ven, que no vale simplemente con tú mirar este video, que no vale simplemente con tú escuchar a los siervos de Dios en el metro, en los hospitales, en las universidades, sino que si tú ya escuchaste la voz de Jesús, tienes que reconocerla y seguirle. Tú sabes que ahora que tú mencionaste el metro y los hospitales y esas cosas, hay muchas personas que cuando están predicando hacen como este falso profeta, que Claro, comienzan a vociferar otras cosas diciendo eso no existe, así es. eso es fábula, eso es cuento, eso es mito. Y Dios también le dará su recompensa a estas personas que se oponen a lo que es verdadero, Así que se es. oponen a lo que es de Dios. Y dice el versículo 9 para llevarle en contexto de lo que estaba diciendo acerca
de lo que Pablo hizo en aquel lugar. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Serás ciego y no verá el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso. Tú sabes wow, hay muchas cosas hermosas aquí, pero yo quiero que ustedes se enfoquen en lo que dice el versículo 5. Dice, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y ahora te dice, lo que Manuel leyó, fue el 9, ¿verdad? Entonces Saulo, escuchen bien lo que dice aquí, que también es Pablo. Qué hermoso. Porque, ¿qué te da? Cuando el Espíritu Santo estaba inspirando hechos, Sí. quiso poner eso, Manuel. Y yo creo que hay que prestarle atención a los detalles, ¿verdad? Dice Pablo que también era Saulo. Saulo, que también es Pablo. Es Pablo. ¿Por qué? Porque Saulo era el doctor de la ley. Saulo Seguidor de la iglesia. era el perseguidor de la iglesia, pero Saulo era un nombre judío. Ahora, él tenía otro nombre que era Pablo, un nombre romano, un nombre, ¿usted sabe qué? Gentil. ¿Qué te quiero decir con esto? Miren qué hermoso. Tú nunca te preguntaste por qué los 12 discípulos que Jesús llamó, ninguno fue doctor de la ley. Siempre que eran pescadores, eran cobradores de impuestos, eran personas comunes y corrientes, como tú y como yo. Así es. ¿Por qué Dios no tomó a un doctor de la ley para ser parte de los 12? A los judíos le envió pescadores, porque dice la palabra que de lo vil escogió Dios para hacer algo. Para avergonzar los que se creen sabios. Y para hacer algo maravilloso. Sí. Pero ahora estamos con uno que sí es doctor de la ley, con uno que sí es erudito, con uno que estudió bajo las faldas de Gamaliel, él mismo lo dice. O sea, él aventajaba a la mayoría que estaban ahí. Presta mucha atención aquí. Saulo, que también era Pablo, fue enviado a los gentiles. Y en este momento estaban chocando los dos pactos, Manuel. El Viejo Testamento y el Nuevo. Sí. Saulo y Pablo. Aquel que iba a predicar el evangelio a los gentiles, primero estaba pasando por las sinagogas. ¿Por qué? Porque era parte de la tradición. Tú tenías que antes, y así fue enviado, tú tenías que primero pasar por las sinagogas y predicarle, porque primero la palabra fue enviada a los judíos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en ocasiones Dios te va a llamar y te va a cambiar el nombre. En ocasiones somos muy autosuficientes, entendemos que no la sabemos toda, pero luego cuando el Señor te llama, te quita ese nombre y te da un nombre que represente humildad, que te represente con las personas a las que tú fuiste enviado. Porque yo me imagino que y algo interesante, en todas las cartas de Pablo, Manuel, en ninguno dice, le escribe Saulo. ¿Por qué? Porque él ya se identificaba con las personas a las que él fue enviado. No, y tú sabes que él no lo menciona porque cuando Cristo cambia una vida, la cambia completa. Así es. Dice que ya no te llamarás Saulo. Le cambiaron el nombre. Ahora te llamará Pablo. Así es. Lo que me impresiona de esto, que que estaba celoso por la cosa de Dios, porque era un celoso de la ley, de lo que había aprendido. Fue estudiado bajo los pies de Gamaliel, fue aquel que recibió la ropa de Esteban, el primer mártir, aquel que murió por el evangelio, el primero que asesinaron. Y este hombre, que lo vemos sencillo ahí, fue aquel que pidió carta para salir a buscar a todo aquel que creía en Jesucristo. Dice que lo sacaba de las casas, niños, adultos, a todo, y lo entregaba a la cárcel. Y allí sabemos la historia de todo lo que acontecía con aquellos que creían en el Señor. Porque ellos entendían que esto era una secta, que esto era algo falso, y no sabían que lo que estaban, con lo que él estaba peleando era con el mismo Señor.
Así Creo es. que Jesús le llama, es duro dar, azote contra el aguijón, algo así, Ujú. ¿sabes? Es duro. Y ahí él se encuentra con el maestro y el maestro le cambia el nombre. Y Pero, te voy a decir algo así. sí, o sea, mira lo hermoso. Cualquiera cree que cuando tú les hecho, tú dices, bueno, a Pablo en ese momento fue que lo enviaron. Pero mira qué hermoso. Cuando tú te vas a Gálatas 3:15, yo te lo leo. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Quizás tú crees que Dios te está llamando ahora, pero Dios había tenido un propósito, te había tenido en su corazón desde antes de la fundación del mundo, porque Aleluya. Él quiere cambiar nuestro nombre. El nombre que tú conoces, el nombre de profesional, el nombre de estatus, el nombre que te ha dado, que tú dices, yo mismo he creado este nombre, ese nombre Dios te lo quiere quitar. Y te quiere dar el nombre que Él, cuando te estuvo creando en lo oculto, predestinó para ti. El propósito de Dios. Imagínate tu vida no como tú la quieres forjar, sino que tu vida sea lo que Dios soñó para ti. Así es. Así es. Dice el versículo 13 en adelante, Ujú. esto lo vamos a leer hasta el 20 más o menos. All right. Dice, y habiendo salpado de Pafo, Ujú. Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis algunas palabras de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal del silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y lo que teméis a Dios, el Dios de este pueblo de Israel, escogió a nuestro Padre y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio heredad en su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Gloria a Dios. Básicamente aquí, ahí está él en una sinagoga y algo que me llama la atención es que Pablo, cuando se levantó, tuvo que hacer señal para que hagan silencio. Porque cuando tú vas a decir algo de parte de Dios, hay muchas personas que quieren estar quizás hablando al mismo tiempo, hay muchos susurros en tu mente cuando tú vas a recibir una palabra de parte de Dios. Y qué bueno que el Espíritu Santo, cuando inspiró la Biblia, nota eso, que Pablo mandó a todo el mundo a hacer silencio. Pablo vino y le trajo básicamente un resumen de su historia para llevarlo a Jesucristo. Así que básicamente cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, Dios trata no de cambiar nuestro pasado. Dios trae nuestro pasado y lo transforma a través del Espíritu Santo con las promesas de Cristo. No sé qué te llama la atención ahí. Sabes que me impresiona porque cuando Dios te marca para algo, con un propósito, donde quiera que tú llegues, se va a cumplir lo que Dios dijo de ti. Me explico. Inmediatamente ellos llegan a aquella sinagoga que están allí. Me imagino que los judíos que estaban ahí, que quizás no conocían que Pablo se había convertido, le dicen, ¿y ustedes, varones hermanos, tienen algo que decir? Lo que ellos no sabían que Pablo venía con un mensaje diferente. Pablo venía con un mensaje diferente del cual ellos querían escuchar
y comienza con lo que ellos querían escuchar. Acuérdense que el Dios de nosotros sacó a Israel del pueblo de Egipto con mano fuerte. Y dice que tuvo que derribar 7 naciones y le dio territorio, ellos siendo un extranjero. Luego de esto, de 400 años y pico, 420 creo que dice, 450. 50, dice, pidieron rey, también le dio rey. Y luego le dio uno conforme al corazón de Dios, que era David. Y de David, del linaje de David, nace Jesús. Aquel Jesús que la palabra enseña que venía a salvar al pueblo de Israel, a salvar, a darle restauración. Pero los judíos, los doctores de la ley, no creyeron esto, sino que lo mataron. Como la palabra había dicho, para que se cumpliese la profecía que ya se había hablado de él, que iba a ser muerto por estas rebeliones, que iba a ser eh, colgado en un madero. Y cuando él siguió hablando de esto, me imagino que ellos quedaron asombrados. Tú sabes que Pablo, donde quiera que llegaba, intentaban matarle por el mensaje diferente que él llevaba. El mensaje diferente porque los judíos eran celosos con la ley de Moisés, porque la misma ley de Moisés dice que no habrá otro Dios, sino que había un solo Dios. Entonces Jesús viene con un mensaje diferente en el cual edifica las vidas. Porque si te fijas que inmediatamente Jesús llega, le dice, ellos son un sepulcro blanqueado. Todo lo que ellos dicen, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Así es. Entonces Jesús viene con algo diferente. Ahora Jesús viene a que vivamos el Evangelio, no de la manera que lo vivían los doctores de la ley, sino conforme al amor que Cristo brindaba, conforme a esa experiencia viva, porque dice la palabra de Dios que Él habita en nuestros corazones. Así Entonces es. tú reflejas a Cristo en tu vida y eso hace que otros cambien. Ahora Pablo viene con este evangelio, esta nueva noticia que él recibió por perseguir la iglesia. Por gracia. Dice que Jesús le profetizó a Pablo que él iba a sentir lo que es sufrir por el evangelio. Y mira que me encanta de esto. Dice ahí que los judíos básicamente no creían eso, o sea, no querían aceptar que Jesús era el Mesías. Incluso Jesús le dice, si ustedes conocieran en verdad las leyes, sabrían que de mí se hablaba en esos lugares. ¿Qué mismo dijo Pablo en una de sus cartas? Dijo, miren, el conocimiento envanece. ¿Qué significa esto? Y es triste, porque quizás tú que me estás escuchando, tú sabes hablar de Platón, conoces a la sabiduría de Sócrates, has meditado en la filosofía de Mao Zedong, eres de los lectores de Schopenhauer y todos esos filósofos. Quizás tú te sientes lleno de conocimiento, pero te falta algo. Te falta reconocer que el conocimiento envanece. Y qué triste es que unas personas que tenían tanto conocimiento de la ley, mientras ellos estaban afanados en ganar debates, en creerse que eran mejores que muchas personas, el mismo Dios caminaba por sus calles. Y yo no sé qué tanto conocimiento tú tienes en la era del conocimiento, pero quiero decirte que no importa todos los filósofos que tú has leído, la misma palabra dice que eso es vanidad y aflicción de espíritu. El hombre más antes que Jesús, sabio que relata la Biblia, era Salomón. Y dice, Sí. mira, la mucha lectura es aflicción de espíritu. Sí. ¿Tú sabes qué te digo con esto? Una cosa te falta. Conocer al que es más grande que cualquier filósofo que ha pasado en esta tierra. Y tú sabes lo interesante de esto es que ese mensaje de Pablo era tan fuerte que al que lo oía le era tropiezo. Porque a Jesús tú no lo puedes tomar como un profeta o como un filósofo. A Jesús tú lo tomas como el Rey de Reyes y Señor de Señores, o lo tomas como un loco. Pero no hay, como dijo C.S. Lewis, no hay un lugar medio. Hay personas que quieren estar bien con todos. Ellos escuchan a Buda, escuchan a esta religión, leen tal cosa y entienden que están bien. Pero tú sabes qué, yo te quiero hacer una pregunta. Y a ti, Manuel, también. ¿Tú crees que cuando estemos en el juicio final, cómo era que se llamaba cuando Jesús estaba preso, que decían, demen a Barrabás y crucifiquen a Jesús, ¿verdad? ¿Tú crees que esa persona que vocearon, demen a Barrabás en el juicio, cuando estén delante de la gloria de Jesucristo, que dice que sus ojos son de fuegos y su voz de trueno, si le preguntan a quién tú quieres, a Barrabás o a Jesús, ellos volverían a elegir a Barrabás?
¿En realidad tú crees que esa persona que mandó a crucificar a Jesús, ¿cómo era que se llamaba? El que se lavó las manos, Pilatos. ¿Tú crees que cuando Pilatos esté delante de Jesús, él tendrá el valor de no tomar una decisión, si pudiera, de Jesús? Lo que te quiero decir con esto es que este mensaje que Pablo pudo entender, a pesar que era un docto, es el siguiente: un día tú y yo estaremos delante de Dios en el trono blanco. Y hoy tú puedes rechazarlo, como muchos lo han hecho. Pero ese día tú no podrás. En tu corazón tú te vas a lamentar si tú no lo aceptas ahora. Así que es un mensaje terrible. Y en ocasiones, cuando yo no era cristiano, me sentía mal cuando me decían que yo era hijo del diablo, como Pablo le dijo al mago. Más Jesús. Pero te lo digo desde mi corazón. Imagínate a esto. Pablo quizás conocía a esa gente. Tú sabes, Pablo quizás quería poderle hacerle entender lo hermoso que era el evangelio, y ellos lo rechazaron. Y en ocasiones, a mí me pasaba cuando tú me venías a hablar de Dios, me enojaba. O sea, cuando tú me insistía, porque yo no entendía, yo estaba ciego. Y mucha gente en el metro, en todos los lados, tú ves muchos cristianos que insisten y aguantan personas que le echen boche, personas que lo rechazan y siguen. Esas son personas comunes y corrientes. Pero ¿qué pasa? Tienen el Espíritu Santo de Dios que te ama a ti y lo redarguye en su corazón por amor a ti, a llevarte este evangelio. Tú sabes que me impresiona que el mismo Pablo aquí trae a colación lo que dijo Juan el Bautista, que después de él vendrá uno mayor que él no es digno de desatarle la sandalia de sus pies. Pero ese mismo Juan el Bautista le llama a aquellos doctores de la ley generación de víboras. ¿Quién le enseñó que van a poder que salirse del juicio? Sí, ¿quién le enseñó eso? Y lo que me impresiona aquí, que aún Pablo, llevándole el mensaje que el Señor le fue a dar en el verso 45, dice: pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna. He aquí que nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Aquí me impresiona algo, que eso mismo que rechazaron a Jesús cuando vino a la tierra, aquí Pablo lo está confirmando de nuevo, que ellos rechazaron, porque los líderes de ese tiempo parece que les gustaba que la multitud lo siguiera a ellos. Así es. Para que ellos no se vieran como que habían perdido la autoridad de los santos, de los líderes religiosos de ese tiempo. Ahora vemos gente comunes y corrientes que la multitud lo sigue. ¿Pero por qué lo sigue? Porque ese Jesús que ellos rechazaron, ahora en su nombre acontecen milagros. Así es. Acontecen señales. Y la multitud seguía esto porque veía que el denuedo que tenían esta gente y cómo ministraban la palabra de Dios y lo que se sentía, lo que se vivía en ese tiempo, era algo extraordinario. Gloria a era Dios. Algo poderoso, era algo hermoso, en el cual hoy también puede sentirlo, puede sentir esa presencia de Dios, porque aquí, a través de estas historias, también no ha llegado la palabra de Dios a nosotros, porque Así dice es. que ellos fueron puestos como luz a los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. O sea, así es. Los gentiles, ahí entramos nosotros, porque dice la palabra de Dios que Jesús no vino a los gentiles, no vino a aquellos que los judíos entendían que eran profanos. Así es. Sino que él vino a su pueblo, a Israel, pero su pueblo lo rechazó. Y gracias a eso, hoy tú como gentiles entramos a lo que es el reino de Dios, a lo que es el evangelio de salvación para nuestras vidas. Amén, así es. Yo creo que yo me identifico mucho con los gentiles en ese momento, porque ¿qué está pasando? En contexto histórico y cultural, los gentiles no podrían entrar a la sinagoga, no podrían rendir sacrificio. Incluso era tal la cosa que no le permitían ni siquiera orar, en el sentido de que de entrar al templo a orar. Imagínate esto,
que alguien haya secuestrado a Dios, que te tengan tanto aparte que ni siquiera te permitan entrar a la iglesia. Y lamentablemente a veces pasa así. Por lo menos yo no me sentía digno de entrar a una iglesia. Porque, o sea, yo era de barrio, normal, un muchacho normal que, ¿cómo se vestía? Éramos. Sí, pero, o sea, como Dios te llamó primero, yo seguí en el mundo. Y habían ocasiones que personas predicaban y sin conocerme, sin saber mis frustraciones, mis ataduras, te decían hijo del diablo. Y yo decía, cónchale, entonces si tanto me lo dicen, es verdad. Yo me imagino esos gentiles cuando dicen, ¿ustedes saben qué? El evangelio es para todos. El mismo Dios de los judíos es el Dios de ustedes. Cuando alguien tomó de su tiempo y me predicó y me discipuló y me hizo entender que yo era digno de poder ser lavado, porque Él te llama no por obras para que nadie se gloríe, amén, sino por gracia. Pero muchas veces eso no lo sabemos explicar. Nosotros los cristianos en ocasiones nos vendemos como perfectos. Las personas nos ven con una Biblia, incluso a mí me contrista mucho el corazón porque yo sabiendo cómo yo soy y todas las cosas que todavía tengo que mejorar, cuando tú llegas a un lado y dices, no, ese muchacho es cristiano. Y hay un respeto aparte por el simple hecho de llevar el nombre de Cristo, y dar testimonio. Pero tú sabes que todo el mundo falla. La palabra dice que no hay hombre tan justo que nunca peque. Y el hombre que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Así es. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que tú ves en los cristianos es la gracia. Y me llega a colación la historia de la persona que David mandó a buscar, que dice la palabra que se tenía que arrastrar. Y Mefibosé, y lo manda a sentar en su mesa. Imagínate esto, que tú estás sentado. El pacto que hizo con su amigo Jonatán. ¿Qué pasa? Imagínate que yo soy Mefibosé y tú eres David. Y aquí están todos tus hijos. Si nos tiran una foto y le preguntan a alguien que vea la foto, ¿quién es el cojo de ellos? No van a saber cuál es, porque estamos todos sentados al lado del rey. Y dice la palabra que teníamos vestidura, tenía vestidura de rey. Le puso la vestidura de rey. Y comía con el rey, o sea, estaba sentado en la mesa del rey. ¿Tú sabes qué pasa con los cristianos? Como ustedes, las personas que todavía no conocen de Dios, ustedes nos ven como en ese momento se vio a Mefibosé. Nadie sabía cuál era el cojo, porque tenía la vestidura de reyes. Así es. ¿Qué te quiero decir? Nosotros, por su misericordia, por su gracia, estamos cubiertos con el sacrificio de Jesús. Y el mundo nos ve como Jesús es, por su gracia. No nos ven todas las imperfecciones, porque Dios te cubre. Así es. Pero cada uno de nosotros estamos también tratando de imitar a Cristo. Así que también hay espacio para ti que nos escucha de aquel lado. El capítulo 13, de su verso 48 al 52, aquí vemos cómo los gentiles reciben lo que vivieron de Pablo. Para cerrar aquí, seguimos con el capítulo 14 en otra sesión. Ok. Y dice aquí: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y creyeron todos lo que estaban ordenado para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad, y se levantaron persecuciones contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mira qué interesante. Ellos están haciendo el propósito de Dios. Están predicando, pero lo rechazan. Por celo, por envidia. Yo no quisiera predicarte, aunque es verdad que Dios bendice, porque yo lo he visto en mi vida. Pero el evangelio que yo te quiero mostrar aquí es que Dios te está llamando para algo más grande que tú. Así es. El reino de Dios no es comida, ni bebida, ni cosas materiales. El reino de Dios es poder. Y yo te invito que tú leas este capítulo, Hechos 3, en tu casa y te preguntes si tú
en realidad estás listo para un llamado que está por encima de ti. Porque tú sabes que a ellos lo rechazaron y dice ahí que estaban llenos de gozo y Cuando que se recibieron la palabra de sacudieron Dios. los pies. Yo no entendía esto hasta que comencé a tener intimidad con Jesús. Y sabes que Pablo decía, todo lo tengo por basura para agradar a mi Cristo. Yo no entendía eso. En mi cabeza yo no entendía cómo alguien podía rechazar todo lo material y ser lleno solamente con ese llamado Jesús. Entonces yo te insto a que tú en tu casa ores, que tú leas este capítulo, porque Dios también a ti te quiere enviar a predicar. No, y que ahí se cumple lo que dice la palabra. Vayan y lleven la buena noticia de salvación. Aquellos que no te abran la puerta, aquellos que no te reciban, Así es, límpiense el polvo de los pies y sigan caminando. así es. Porque el evangelio no es para forzarte, el evangelio no es para decirte que tienes que arrepentirte, porque no, el evangelio es esa buena noticia que Dios dejó para que hoy tú y yo alcancemos salvación. Amén. Y si tú recibes con gozo, así como los gentiles recibieron las palabras de Dios, entonces tú serás preparado para vida eterna. Amén. Así Que es. alcanzamos a través de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Hemos llegado al final de esta serie que vamos a tener de varios videos. Seguimos como con el decía capítulo 14. al inicio. La próxima sesión seguimos con el capítulo 14. All Le damos right. gracias a César por estar aquí, apoyar el proyecto. Aleluya. Y Gloria a hacer Dios. bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Vamos Así a que, orar por esas personas que nos ven. Me gustaría que ahí donde tú estás, si puedes, cierres tus ojos y ores conmigo. Señor, en esta hora te bendigo, Padre, te doy gracias por este momento, Jesús. Rey. En esta hora yo quiero orar, Señor, por las personas que miraron este mensaje, Señor. Quebranta sus corazones, Señor. Dale un corazón de carne, Señor, sensible a tu palabra, Señor. Ayúdalo, Señor, a apagar todo ruido diabólico de su mente que le impida, Señor, entender tu palabra, Señor. Esta hora, Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, que tú quebrantes, Señor, que tú convenzas de pecado a cada una de las personas que tengan contacto con este audiovisual, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima.